Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Hoy día del Señor, día de culto, día de adoración. Hoy procuramos como cristianos hacer un alto en nuestras actividades cotidianas para enfocarnos en la adoración y en el culto al Señor. Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo, hermanos y hermanas, invitados, sean todos bienvenidos. Seguimos nuestro estudio del libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2. Abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: Unidad Fraternal. Unidad fraternal. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a explicar la palabra del Señor y vamos a aplicar la palabra del Señor. Pues muy atentos a la predicación de la palabra. Todos en orden atrás, que no haya tanto movimiento. Todos sentados, nuestros hermanos, cada miembro de la iglesia sentados a los pies de Jesús, recibiendo la palabra del Señor. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Después de exhortar el apóstol Pablo a los filipenses a luchar valientemente frente a los que se oponen, a luchar valientemente sin dejarse intimidar, viviendo en ese poder que nos da el Evangelio y proclamando fielmente la verdad de Cristo. Ahora el llamado es a ser íntegros. El llamado es a vivir de manera consecuente con lo que creemos y lo que enseñamos. Y precisamente así termina el capítulo 1 de Filipenses, desde el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Exhortando a los filipenses a luchar valientemente frente a los que se oponen sin dejarse intimidar. ¿De qué manera se lucha? Pues viviendo en el poder del Evangelio, también proclamando fielmente la verdad de Cristo, recibiendo este llamado a ser íntegros y a vivir de manera consciente, como es digno del Evangelio, vivir de manera consciente con lo que creemos y con lo que enseñamos. Ahora, hermanos, y recuérdenlo siempre,
que nuestra habilidad de vivir de esta manera, de esa manera consecuente con lo que creemos y lo que enseñamos, nuestra habilidad de vivir de esta manera es producto de la salvación por la gracia de Dios. Si podemos vivir de manera digna del Evangelio, hermanos, es un resultado, es producto de la salvación por gracia. Y así el apóstol Pablo viene introduciendo, terminando el capítulo 1, una idea muy importante. Y él empieza a introducir el tema de la unidad. Dice, combatiendo juntos. Empieza a introducir el tema de la unidad que continúa precisamente hasta Filipenses capítulo 2, versículo 4, que acabamos de leer también. Y él está exhortando a la iglesia de los filipenses a que promuevan la unidad fraternal dentro de la congregación. Ellos deben trabajar por promover unidad, no división, sino unidad. Unidad fraternal dentro de su congregación. Y este es un fuerte interés del apóstol Pablo hacia la iglesia en Filipos. Mantener la unidad fraternal. ¿Cómo? De manera humilde, movidos por el amor a Cristo. Estos versículos están hablando de la unidad, de la humildad y del servicio en amor. Estos versículos, versículo 1 al versículo 4, está hablando precisamente de ello. De la unidad fraternal, de la humildad y del servicio o de la solicitud en amor. Aquí está la unidad fraternal mostrada en la práctica, hermanos. Porque les decía, porque él les decía lo que les decía a ellos. Me interesa mucho esto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les estaba diciendo algo. Pero ¿por qué les decía lo que les decía? ¿Por qué les decía de la unidad fraternal? ¿Por qué les hablaba de la humildad? ¿Por qué les estaba hablando de la solicitud o del servicio en amor? ¿Por qué? ¿Acaso habían ciertos conflictos en la iglesia de Filipos? Algunos pensarán, no, esa era una iglesia que no tenía nada de conflictos. La de nosotros sí es la que tiene conflictos, pero la iglesia de Filipos no tendría ningún conflicto. Mira lo que dice el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Allí más adelante, capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Acaso habían ciertos conflictos en la iglesia de Filipos? ¿Qué está queriendo decir aquí este texto? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él les está diciendo, miren, yo le pido a estas mujeres, le ruego a estas mujeres que se pongan de acuerdo en el Señor, que vivan en armonía, hermanas. ¿Por qué Pablo decía lo que decía? Hablando de la unidad fraternal, de la humildad entre hermanos, del servicio mutuo en el amor. ¿Por qué? ¿Acaso habían disturbios en el servicio del Señor o arrogancia u orgullo entre los miembros? ¿Acaso habían hermanos demasiado duros quizás los unos para con los otros? ¿Será que no se estaban soportando los unos a los otros como deberían soportarse? ¿Por qué el apóstol Pablo les habla de unidad fraternal, de humildad y de servicio, de interesarnos por el bien del otro? ¿Será que no se estaban soportando? Quizá su enfoque estaba en exagerar los defectos de los demás y no ver las virtudes de otros, y antes las minimizaban. Y esa es nuestra tendencia también, ver y exagerar los defectos de los demás y no ver las virtudes. ¿Cierto que es nuestra tendencia? Exagerar los defectos de otros,
pero las virtudes que hacemos las minimizamos, siempre las minimizamos. ¿Será que la iglesia en Filipos estaba cayendo también en ello? Por eso el versículo 3 dice, no hagan nada por orgullo. No hagan las cosas solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad. Vean a los demás, consideren a otros mejores, superiores a ustedes mismos. Vean a otros como más importantes que ustedes. El versículo 4 está diciendo el apóstol Pablo, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. ¿Qué estaría sucediendo en esta congregación? Pónganse a pensar. ¿Por qué Él les dice lo que les dice? Tiene sentido, ¿verdad? El apóstol sabía que habrían resultados, escúcheme, habrían resultados desastrosos sin la unión fraternal. Habrían resultados desastrosos sin humildad entre hermanos. Habrían resultados desastrosos sin un servicio, sin una preocupación de los unos por los otros, sin un servicio en amor. Saben, hermanos, personalmente es un espectáculo horrible. Es algo lamentable ante este mundo, ante los incrédulos de este mundo, cuando los creyentes en Cristo se atacan los unos a los otros. Es un espectáculo horrible, es algo de lamentar profundamente. Cuando escuchamos a alguien decir que es creyente, seguidor de Cristo y habla mal de otros, habla mal de los demás, habla mal de la iglesia de Cristo, es algo horrible, ¿no les parece? Es algo sumamente lamentable cuando se habla mal de la iglesia del Señor. ¿Sabes? Eso que algunas personas hacen indiscriminadamente, de hablar, de atacar a los hermanos, de exagerar los defectos, de minimizar las virtudes, de ver más lo malo que lo bueno, es la fórmula perfecta para que tu crecimiento espiritual se estanque. Y aquí hay hermanos y hermanas que quizás están luchando con ello. Que su crecimiento espiritual hoy se ve estancado. En vez de ir progresando en su vida espiritual, en su servicio a otros, lo que hace cada vez es más que para atrás, para atrás, para atrás. Y empieza a haber un estado de quietud allí, espiritual. Esto es la fórmula perfecta para que tu crecimiento espiritual se estanque y tu testimonio como cristiano se debilite. Aquí la esencia de lo que el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es lo siguiente. Sí, y empieza el versículo 1. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Él está diciendo, sí, ustedes han recibido algún consuelo o algún ánimo de nuestra unión vital con Cristo. Y si su amor, el amor de Cristo hacia vosotros, os sirve de estímulo para obrar, si ustedes se gozan en la maravillosa comunión del Espíritu Santo, si ustedes han conocido la misericordia y la compasión de Cristo, pruébenlo. Pruébenlo. Probad por lo tanto vuestra gratitud por todo lo que has recibido de Cristo. Probadlo. Prueben esa gratitud de lo que han recibido en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo probamos? Eso pensarían los filipenses. Apóstol Pablo, ¿cómo lo probamos? Amando a vuestros hermanos y hermanas en la fe. Buscando la unidad. Humildes, sencillos,
y sirviendo. Así lo pruebas, así lo demuestras. Buscando la unidad, en vez de estar buscando dividir, en vez de estar buscando apartar, crear bandos. Tú pruebas que has conocido y has probado las misericordias de Dios, buscando la unidad en Cristo, siendo humilde, sencillo y sirviendo en amor a otros. Ama a tus hermanos y hermanas de tu hogar espiritual, donde Dios te ha puesto, donde Él soberanamente te ha querido plantar para que crezcas. Ama a tus hermanos y hermanas en la fe, del hogar espiritual donde Dios te ha puesto. Quizás no son los más bonitos o los mejores o los más perfectos o los más completos, pero el mandamiento es: ámalos. Toda verdadera actividad cristiana empieza en casa. Y esto fue lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno: ve primero a los tuyos, ve primero a tu casa. Es fácil decir yo amo a la humanidad, pero otra muy diferente de decir yo amo a tal persona y estimo a tal persona. Muchos aman la humanidad, pero aquí, en el contexto de la iglesia local, es donde aprendemos a amar a las personas. Y el amor debe empezar en casa espiritual, en nuestros hogares como cristianos. Toda verdadera actividad cristiana empieza en casa. Ve a los tuyos, le dijo Jesús al endemoniado gadareno. Él dijo: yo quiero seguirte a ti. Dijo: no, ve primero a tu casa y cuéntales cuán grandes maravillas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Tu casa, nuestra casa, esta casa, nuestro hogar. Ahora, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, si hay alguna consolación, él no lo está diciendo como expresando duda. Antes, la idea en el original griego es que está enfatizando, no está queriendo expresar duda. Quizás lo leemos como si pareciese en el castellano, pero en el original griego está enfatizando aquellas condiciones que son reales en Cristo. Condiciones que son reales en Cristo. Aquellos que han recibido por gracia la salvación de Cristo, hoy han recibido y están en condiciones reales y disfrutan, experimentan, prueban la bondad de Dios en su salvación por gracia. Por lo tanto, los resultados están presentes. Es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes han recibido esto de Cristo, que es real, ustedes deben probarlo de esta manera, buscando la unidad, la humildad y la solicitud o el servicio. Y él hace unas preguntas sobre lo que los hermanos de la iglesia sabían que era cierto de parte de Dios en la salvación que Cristo ha logrado. Y él les hace esta pregunta, y es como si pusiéramos, como si lo pusiéramos en este tipo de preguntas. Ya les voy a explicar. El apóstol Pablo les está diciendo: ¿hay algún estímulo en Cristo? La iglesia en Filipos debería pensar y responder: claro que sí lo hay. ¿Hay algún estímulo en Cristo? Claro, apóstol, claro que sí lo hay. Cristo es nuestro ejemplo de entrega, de servicio abnegado, sacrificado. Es un amor que nos estimula. El apóstol Pablo comienza diciendo: ¿hay algún consuelo de amor? ¿Tenemos algún consuelo de amor? Claro que sí. El Señor nos ha consolado a nosotros
Con amor eterno nos ha amado, por tanto nos ha prolongado su misericordia. ¿Hay alguna comunión con el Espíritu? Sí, también lo hay. Por medio de su palabra inspirada hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Hay algún afecto y compasión? Claro que sí, el Señor ama a su pueblo. El Señor se compadece de los que son suyos. Comprende nuestras debilidades, se identifica con nosotros. Es un poderoso Salvador para levantarnos. ¿Hay algún afecto y compasión? Sí, apóstol, seguro que sí. Si todas estas cosas son verdad, si todas estas cosas están presentes y las has recibido por la gracia, por medio de la fe en Cristo, dice el apóstol Pablo, entonces completen mi gozo. Completen mi gozo. Versículo 2, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, completad mi gozo, estando de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. La iglesia, póngase de acuerdo. ¿A quién vienen a adorar el día domingo? ¿O venimos a sentirnos bien nosotros? ¿O venimos todos a adorar a Cristo? Pónganse de acuerdo en eso. ¿A quién van a dar gloria en medio de la congregación? ¿A quién? ¿A los hombres? ¿Quién debe ser el centro de nosotros? ¿Algún hombre, algún hermano, alguna hermana entre nosotros? No, Cristo. Pero pónganse de acuerdo. ¿Qué van a seguir? ¿Palabras de hombres o la palabra de Dios que está escrita? ¿Qué van a seguir? ¿Los sueños de los hombres, las ilusiones de hombres, opiniones y criterios de hombres? ¿O la palabra de Dios escrita? ¿Qué van a seguir? Pónganse de acuerdo. Completen mi gozo. Aumenten mi gozo. Mira, él está utilizando a través de estas preguntas retóricas, estas preguntas obvias, él está utilizando recursos para corregirles. Porque a través de estas preguntas obvias, él estaba desafiando a los creyentes a reconciliar tanto su conducta negativa con lo que afirmaban ellos que era verdad. Tenía que ser reconciliado y él está utilizando esta afirmación, estas preguntas, para reconciliar esa conducta, la conducta de ellos con lo que afirmaban ellos que es la verdad de Dios. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Pónganse de acuerdo, vivan en armonía, deseen lo mismo. Como el papá le dice a los hermanos, le dice, ¿tú amas a tu hermana? Sí, papá, yo amo a mi hermana. Ah, entonces respétela. ¿Te gustaría que te respetaran? Sí, papá, me gustaría que me respetaran. Ah, bueno, entonces respeta a tu hermana. Si ven este tipo de preguntas, son preguntas obvias que te llevan a una respuesta para ayudarte a corregir ciertas actitudes, ciertas conductas y alinearte con lo que tú afirmas que es la verdad de Dios en las Escrituras. Y el gozo del apóstol Pablo, hermanos, aquí lo podemos ver. El gozo de este siervo del Señor estaba genuinamente conectado con la unidad, humildad y servicio en la casa espiritual que es la iglesia del Dios viviente. Mira, no hay nada que produzca mayor gozo cuando entre nosotros hay unidad fraternal, hay humildad entre nosotros, hay servicio desinteresado hacia otros.
La medida de ese gozo aumenta entre nosotros al estar enfocado en esto. Y el apóstol Pablo está desafiando a la iglesia en Filipos. Los está desafiando a alinear sus acciones con lo que ellos decían creer del evangelio, de la gracia de Dios. Hoy yo te llamo a ti a que alinees tus acciones, alinees tu conducta con lo que dices creer del evangelio, de la gracia de Dios. Y tenemos que trabajar en ello. ¿De qué manera práctica? Bueno, algunos dirán, yo no quiero servir. Pero dice, hoy Dios me está hablando, yo debo servir. Y aunque yo no quiera, voy a hacerlo, me voy a poner a disposición. Yo quiero servir a otros. Voy a dejar de estar pensando tanto en mí mismo y me voy a enfocar en otros. Muchos solamente están ahí lamiendo sus heridas, autocompadeciéndose y quejándose por todo. Estás pensando mucho en ti, no en los demás. Alinea tu conducta, alinea tu actitud con lo que dices creer. Dices creer en el evangelio de Cristo. Dices creer en el evangelio de la gracia de Dios. Míralo, aquí está. ¿Hay algún estímulo en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Hay alguna comunión con el Espíritu? ¿Hay algún afecto y compasión de parte de Dios hacia ti en Cristo? Si todas estas cosas son verdad y están presentes, entonces completad mi gozo. ¿Cómo? Estando de acuerdo, buscando la unidad, siendo humildes y sirviéndonos mutuamente. Hermanos, el gozo del apóstol Pablo estaba conectado con esa unidad, con esa humildad y ese servicio que pudieran lograr los hermanos, todo para la gloria de Dios. El llamado es a un grado mayor de unidad. El llamado es a un grado mayor de humildad. El llamado es a un grado mayor de servicio, hermanos, en esta casa espiritual. Para que la medida de este gozo aumente entre nosotros y nos enfoquemos solo en esto. Y Pablo está alineando a la iglesia de acuerdo al evangelio de Cristo. Hermanos, yo quiero que en esta mañana ustedes puedan sentir el latido del corazón de esta carta y de quien la escribe bajo el poder y la inspiración del Espíritu de Dios. Escuchen el latido del corazón en esta carta a los filipenses. La gran preocupación del apóstol. Y escúchenme, y su principal anhelo no era su propia liberación de la cárcel, no. Su más grande preocupación y su más grande anhelo era el progreso espiritual de los filipenses. Hermano, lo que más nos preocupa en este lugar y en esta iglesia local es el progreso espiritual tuyo. En esto Él mostraba su gran amor por ellos. Él mostraba su gran amor, llamándoles a la unidad, a la humildad, al servicio mutuo. Él mostraba su preocupación por el progreso espiritual. Ese es el amor bíblico, el que se preocupa por el progreso espiritual del otro. Y aquí nos preocupa tu progreso espiritual. Nos alertamos cuando dejas de asistir a la iglesia, cuando te apartas de los hermanos, cuando buscas aislarte. Nos preocupas. Y sé que debemos mejorar en muchas cosas en ello, pero nos preocupas cuando empiezas a hablar más de la cuenta, cuando empiezas a atacar a los hermanos. Nos preocupa eso cuando empiezas a atacar al pastor, la predicación en este lugar. Nos preocupa porque vemos algo mal en tu vida espiritual. Queremos el progreso espiritual delante de Dios. Yo se los digo, hermanos, en esta mañana, con conciencia limpia delante de Dios, que algún día va a juzgar mi alma.
Y es algo serio que yo les estoy diciendo, mirándole a los ojos. Si hubiera hipocresía, no tendría ni la cara para mirarles en esta mañana. Pero si te amonesto, si te advierto, si te exhorto, es porque me preocupa tu progreso espiritual. Esto es amor. No distorsionen el concepto bíblico del amor, hermanos. Amor no es salamería. Amor es preocuparse por otros, por el progreso espiritual de otros. Aún amor es cuando te disciplinamos, porque te llamamos al arrepentimiento. Porque el padre que disciplina a su hijo lo ama. Y Dios muestra su amor aún cuando nos disciplina a nosotros. Sé que necesitamos mejorar. Y hermanos, seamos diligentes en nuestro progreso espiritual y preocupémonos por el progreso espiritual de otros. Porque eso muestra nuestro amor en Cristo. Es esto. Sé que necesitamos mejorar, yo sé que sí. Pero no exageres los errores y no minimices las virtudes, hermanos. Porque estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y seguiremos haciéndolo, hermanos, hasta que Cristo vuelva o hasta que Cristo nos permita estar en los púlpitos. Y con conciencia limpia te lo digo. Ahora, ¿qué muestra nuestro amor en Cristo? La unidad. Ahí está en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidad. Hermanos, escúchame, en Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, a la cual Él llama a que esté como unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo les está enseñando a que deben estar unidos en las verdades y en la sabiduría del evangelio de Cristo. Pensar del mismo modo. Unidad no es uniformidad. Pensar del mismo modo no significa que todos debamos vestirnos de cierta manera o todos debemos querer siempre el mismo color. La unidad es algo interno puesto por Dios, producido por Dios. La uniformidad es algo externo que es producido por la presión externa. Pero la unidad, hermanos, es producida por la verdad de Dios. Pensar del mismo modo. Hermanos, ¿qué puede moldear nuestros pensamientos? ¿Qué es lo único que puede moldear nuestra forma de pensar? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Solo la Escritura es la que nos revela la mente de Cristo. Y es por el Espíritu Santo, es por su palabra inspirada, que el Señor nos da una mente renovada para que pensemos todos en que es de suma importancia la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. Para que pensemos todo que es de suma importancia darle toda la gloria a Dios. Y que tengamos ese mismo sentir, que tengamos ese mismo propósito como iglesia. De extender el reino de la gracia de Dios a toda persona posible, por todos los medios disponibles. Ese debe ser nuestro propósito. Hoy lo hablamos con los hermanos miembros de la escuela dominical. Nuestra tarea y nuestra principal actividad es hacer discípulos, desarrollar discípulos, enseñarles a que obedezcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos hacer discípulos en nuestra casa, nuestro hogar es nuestro primer campo misionero. Esta ciudad es un campo misionero.
Tengamos ese mismo sentir, ese mismo propósito de extender juntos el reino de la gracia de Dios a toda persona posible por todos los medios disponibles. Y todo para la gloria de Dios y el beneficio y el progreso espiritual de otros. Tengamos el mismo amor, ese amor por Dios en Cristo. Y crezcamos juntos en ese amor por Dios, en ese amor por Cristo. Y no solo de palabras, sino también en hechos. Amando a Dios y también creciendo en el amor hacia el prójimo. Amor por los hermanos. Tengamos todos ese mismo sentir en esta iglesia local, en este hogar espiritual, de unidad doctrinal, teniendo el mismo amor, unánimes, dedicándonos a la unidad. Unidos en el Espíritu, entrelazando nuestras almas en armonía con el mismo deseo y propósito de dar la gloria a Dios, de vivir para la gloria de Dios. Sintiendo una misma cosa. Nuestra intención de cumplir un mismo propósito, que ellos sean uno. Como tú y yo, decía Jesús al Padre, somos uno. Unidad en disposición, unidad en amor, unidad en propósito. Mira la unidad en todo su esplendor. Salmo 133. Mira Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Queremos buscar la armonía, apaciguarnos. Si hay algún conflicto, solucionarlo. Si tienes un conflicto con un hermano, no venga directamente a contárselo al pastor. Vaya y hable con su hermano a solas. ¿Tienes algo contra alguien? Llámalo a solas y díselo. Ay, no, pero yo se lo quiero contar a la hermanita tal para que ore por mí. No. Trata ese asunto primero. Y si se soluciona ese asunto muere ahí. Y no tiene por qué saberse a otros. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, mira dónde están los hermanos juntos en armonía. Porque allí, escúchame, que envía el Señor. Envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué está enviando el Señor a su iglesia el día de hoy? Bendición y vida eterna. Pero hay que buscar la unidad juntos en armonía y trabajar por ello. Lo segundo es humildad. Él habla de la humildad. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, por orgullo. A veces hay personas en medio de la iglesia que se enojan cuando no reciben el aplauso o la ovación. Pero la Biblia nos advierte que cuidado le demos alabanza u honra al necio, porque se vuelve más que necio y más terrible. Entonces a los necios, cuídate de felicitarlo mucho al necio. Humildad, no lo hagan. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Donde se muestra nuestro amor, cuando buscamos la unidad, cuando también somos humildes. Y no se puede conseguir la unidad si no hay humildad. Escúchenme, hermanos. No se puede conseguir humildad, no se puede conseguir unidad si no hay humildad.
Escúcheme, cada servidor, cada miembro de nuestra iglesia. Esto es importante, hermanos. No se puede conseguir la unidad si no hay humildad entre nosotros. No haciendo nada por ambición personal o por vanagloria. Si cada quien piensa en sí mismo, ¿cómo podrá lograrse la unidad? Los filipenses, como nosotros también, no deberían ser movidos por rivalidad. No debían ser movidos por motivaciones egoístas, buscando su propio honor, buscando su propio prestigio. No. La ambición personal y la vanagloria van juntos. La ambición personal y la vanagloria van juntos. El corazón del problema, hermanos, es el problema del corazón. El problema es el egoísmo. El problema es el orgullo en el corazón. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Tengan una actitud humilde. Cada uno considerando al otro más importante que él mismo. Mira cómo ellos se debían ver. Ellos no se veían, yo soy el más importante en la iglesia. No, ellos decían, el más importante es mi hermano. Hermano, usted es importante. Eso es humildad, hermanos. Eso es mansedumbre de corazón. Eso es bondad y ternura de corazón, hermano. Tú eres más importante. Tú eres importante. Yo no soy el más importante, eres tú el más importante. Una condición humilde resulta cuando cada miembro de la iglesia estima a otros como el más importante. Ahora mi pregunta para ti es, ¿tú valoras a tu hermano como alguien importante? ¿Tú lo valoras como alguien importante? O te dices, ese no. Y desprecias. Cuidado, hermano. Cuidado, hermanos. Yo creo que la palabra de Dios está siendo muy clara en esta mañana con cada uno de nosotros. Y el Señor a través de su palabra nos obliga a hablar de ello. Nos obliga para que tú y yo estemos alertas y alertas a nuestro propio corazón. Porque no hay nada tan engañoso como nuestro propio corazón. Una persona humilde reconoce que es un pecador perdonado. Una persona humilde reconoce que es alguien que necesita de la gracia de Dios cada día en su vida. Se considera a sí mismo como un gran pecador ante los ojos de un Dios santo. Pero sabes, una persona humilde a la vez sabe apreciar la gracia salvadora de Dios y vive agradecido con su Señor. Por ello, hermanos, cuando la gracia del Señor cambia el corazón, esa sumisión por temor se convierte en sumisión por amor. Por eso ya no obedecemos por miedo, sino ahora obedecemos por amor a Cristo, cuando la gracia ha actuado en nuestros corazones. La sumisión por temor se convierte en sumisión por amor, y es allí donde nace la verdadera humildad. La verdadera humildad que da la gloria a Dios, que busca la gloria de Dios y que es de bendición a otros. Esa es la actitud correcta de un siervo de Cristo. Dios nos ayude. Dios me ayude. Y lo tercero, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben? Atender únicamente nuestros propios intereses, ¿cómo se llama? Egoísmo. Desde que yo esté bien, la vida es bella y no me importa cómo estén los demás. Eso es una vida egoísta. Atender únicamente nuestros propios intereses es egoísmo. Y como creyentes en Cristo debemos tener, hermanos, la providencia de Dios como nuestro fundamento. Eso nos va a ayudar mucho.
para dejar de enfocarnos tanto en nosotros mismos, para dejar de preocuparnos tanto en nosotros mismos, que ya no tenemos para dónde más mirar, sino solamente el yo, el mí, el para mí. Vivimos en la ley del yo-yo, de mí para mí, de mí para mí. Así muchos son felices. Viven en el Evangelio según San Yo. Y como creyentes en Cristo debemos tener la providencia de Dios como nuestro fundamento. Dios gobierna todo, direcciona todo en mi vida para su gloria. Él está a cargo de mi vida, no tengo de qué preocuparme. Él está dirigiendo mi vida, no tengo de qué preocuparme, sino de ser fiel a Él, de orar, de buscar su voluntad en su palabra. Y entonces allí dejaremos de preocuparnos tanto por nosotros mismos para empezar a preocuparnos por otros. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, va a prestarle atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo que le sea posible. Lo que yo les digo, hermanos, como iglesia tenemos que mejorar en eso. Yo soy consciente de ello. Pero gracias a Dios por su palabra que nos ilumina y nos dice qué debemos hacer. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo que le sea posible. No busques tu propio interés, sino también los intereses de los demás. Es lo que dice la palabra de Dios. Y el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto más entendimiento tengamos del ferviente amor de Cristo, aún por el hermano, aún por otro, cuando entendemos que Cristo también se entregó por mi hermano para salvarlo, siempre nosotros estaremos buscando su beneficio y progreso espiritual. Porque si Cristo lo amó, yo debo también amarlo. Si Cristo se entregó por él, por mi hermano, yo también debo entregarme por mi hermano. Porque Cristo lo hizo por mí, Cristo lo hizo por él. Y así la unidad será promovida. La gloriosa comunión del pueblo de Dios se mostrará en el mundo como un poderoso y real testimonio. Me gusta cómo lo enfoca el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué buena manera de terminar este sermón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Esposas, Cristo es el ejemplo. Esposos, Cristo es el ejemplo. Jóvenes, Cristo es el ejemplo. Niños, Cristo Jesús es el ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo supremo, extraordinario de humildad. Nuestro ejemplo supremo y extraordinario de servicio al prójimo. Cristo es lo más glorioso y lo más grande. El ejemplo más extraordinario que tú y yo debemos ver y apreciar es Cristo. Solo Cristo. Solo Él, para la gloria de Él. Y tenemos la revelación de quién es Cristo. Tenemos la revelación de cuál fue la obra de Cristo y de su servicio. A través de la palabra escrita de Dios. A través de la aplicación eficaz del Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque separados de Él nada podemos hacer. La consolación, el ánimo, el afecto, el compañerismo, la compasión se halla solo en Cristo y su palabra. Alinea tus acciones, alinea tu conducta con lo que dices creer del Evangelio de la gracia de Dios. Y busca diligentemente. ¿Qué significa esto, hermanos? Debemos ser responsables y movernos, ser intencionales en ello. No decir, bueno, voy a esperar a que Dios lo haga en mí,
hasta que sienta servir, hasta que sienta amar a otro, hasta que sienta preocuparme por otro. No, seamos intencionales como iglesia, seamos diligentes, busquemos diligentemente crecer en la unidad, en la humildad y en el servicio al Señor y al prójimo, para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia de Cristo. Trabajar en unidad por el bien de otros, así como Cristo trabajó y se entregó por nuestro bien eterno. Amén. Oremos. Señor, que tu sentir sea el nuestro, Señor. Que tu obrar sea en nuestro corazón primero y a través de nosotros, Señor. Pedimos tu gracia, tu asistencia, la operación y la agencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque separados de ti nada podemos hacer, espiritualmente nada podemos producir. Si no es por ti, Señor, te necesitamos. Los hombres necesitan tu salvación, tu intervención. Tu iglesia necesita de tu gracia para santificación y transformación y progreso. Nosotros lo reconocemos hoy aquí en esta iglesia local. Que así como en la iglesia de Filipos, quizás habían dificultades, desavenencias, desacuerdos. Tú en tu gracia llamas, tú en tu gracia revelas, tú en tu gracia enseñas, tú en tu gracia capacitas para que podamos hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Tú eres Rey sobre todo, Señor. Ayúdanos a verte, ayúdanos a mirar a Cristo, a conocer a Cristo, a proclamar a Cristo y a caminar y a andar como Cristo anduvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dé unidad, humildad y servicio para su gloria. Amén. Ya sabemos qué hacer, ¿cierto? ¿Sí sabes qué hacer? Buscar la unidad y trabajar en la unidad. Ser humildes y servir a otros e interesarnos por otros. Amén. Como le decía el Señor con los que se encontraban con Él: ve tú y haz lo mismo.